La vida de Moisés fue una travesía marcada por la fe, el coraje y una cercanía con Dios que pocos han conocido. Desde la zarza ardiente hasta las tablas de la ley, su historia está llena de momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Fue la voz de Dios ante Faraón, el líder del pueblo en medio del desierto, el mediador entre el cielo y la tierra. Y sin embargo, justo al final de su viaje, cometió un error. Un momento de debilidad que, aunque breve, tuvo consecuencias profundas. El pueblo de Israel, como tantas veces antes, volvió a murmurar. Tenían sed. Y Dios, paciente como siempre, dio a Moisés una orden muy clara. Habla a la roca, y brotará agua. Pero Moisés, cansado de la rebeldía de su gente, frustrado y herido, actuó de otra forma. Golpeó la roca con su vara y dijo: ¿Sacaremos agua de esta roca para vosotros? En esa palabra, sacaremos, estaba el problema. Moisés se puso a sí mismo al nivel de Dios, como si el milagro dependiera también de él. Aquello no fue simplemente un arrebato de ira. Fue una falta de reverencia en un momento crucial. Moisés, que debía reflejar la santidad y fidelidad de Dios, dejó que la presión del momento empañara el mensaje, y fue entonces cuando el Señor le habló con firmeza. No entrarás en la tierra prometida, no como castigo cruel, sino como enseñanza eterna. Quienes representan a Dios deben hacerlo con obediencia total, incluso en los detalles. Moisés no protestó, no se justificó. Subió al monte Nebo, vio desde lejos la tierra que tanto había anhelado, y allí, en una intimidad sagrada con Dios, entregó su espíritu. Fue Dios mismo quien lo sepultó. Nadie supo jamás dónde descansó su cuerpo, pero su legado, su amistad con el Creador y su ejemplo siguen hablándonos hoy, porque la historia de Moisés no terminó con su muerte. Lo que ocurrió después, la misteriosa disputa entre Miguel y Satanás por su cuerpo, solo confirma cuán especial era su lugar en el plan eterno de Dios. La muerte de Moisés, envuelta en un acto íntimo y sagrado, con Dios mismo encargándose de su sepultura, parecía el final de una vida extraordinaria. Pero no fue así. Lo que ocurrió después trasciende lo terrenal y nos adentra en un misterio espiritual que la Biblia apenas menciona, pero que guarda un poderoso mensaje, una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este hecho, que a primera vista puede parecer desconcertante, está registrado en el breve pero impactante versículo de Judas 9. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aquí se nos revela una escena invisible a los ojos humanos, pero real en el ámbito espiritual. Satanás, el acusador, se presentó para reclamar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué interés podía tener el enemigo en los restos de un hombre ya muerto? Las razones pueden ser varias, y cada una de ellas revela algo profundo. En primer lugar, Satanás pudo haber intentado impedir que Moisés fuera llevado al cielo, como ocurrió con Elías o Enoc. Sabemos por el Evangelio de Mateo que Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús, siglos después de su muerte. ¿Y si Satanás intentaba frustrar ese plan divino? Otra posibilidad es aún más inquietante: convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. El pueblo de Israel había demostrado ser vulnerable a este tipo de desvíos. Adoraron un becerro de oro, y más tarde incluso convirtieron en ídolo una serpiente de bronce que Dios les había dado como símbolo de salvación. Satanás, conociendo esta debilidad, quizá quiso usar el cuerpo de Moisés para desviar la adoración del pueblo hacia un cadáver, en vez de al Dios vivo. También cabe pensar que Satanás, como acusador incansable,
quería recordar a Dios los pecados pasados de Moisés, su asesinato del egipcio, su arrebato al romper las tablas de la ley, su error al golpear la roca, como si dijera: «¿Este es tu siervo? ¿Este merece tu gloria?». Pero aquí es donde brilla la figura de Miguel, el arcángel guerrero. Él no entra en debate ni utiliza su propia autoridad. En su humildad, declara una sola cosa: «El Señor te reprenda». Miguel no pelea con orgullo, pelea con la autoridad de Dios, y esa es una enseñanza poderosa. La verdadera victoria sobre el enemigo no está en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. Esta escena tan breve y a la vez tan intensa nos recuerda que incluso cuando el enemigo intenta arrebatar lo que Dios ya ha reclamado, el cielo se levanta en defensa de los suyos. Moisés, aún después de la muerte, seguía siendo propiedad de Dios. Y es que, cuando perteneces al Señor, ni la muerte, ni el infierno, ni Satanás pueden reclamarte. La pregunta permanece: ¿por qué Satanás deseaba con tanto empeño el cuerpo de Moisés? ¿Qué importancia podía tener para él el cadáver de un hombre, por más extraordinario que haya sido su ministerio? Este deseo oscuro no fue una simple provocación. Detrás de esa disputa celestial se esconden intenciones profundas, astutas y peligrosamente calculadas. Para comprenderlas, debemos adentrarnos en el carácter del enemigo, en su historia y en su forma de operar. La Escritura lo describe como el padre de la mentira, el acusador de los hermanos y el que vino a matar, robar y destruir. Bajo esa luz, los posibles motivos de su interés en el cuerpo de Moisés se vuelven más claros y más inquietantes. Uno de esos motivos pudo haber sido impedir una glorificación futura. Moisés no era un hombre cualquiera, fue un profeta sin igual, que habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Satanás pudo sospechar que Dios tenía planes gloriosos para él, aun después de su muerte. Y no estaba equivocado. Siglos más tarde, Moisés aparece glorificado junto a Elías en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús sobre su partida. Tal vez el enemigo intentaba frustrar esa manifestación gloriosa, impidiendo la participación de Moisés en uno de los momentos más importantes del ministerio de Cristo. Otra posibilidad inquietante es que Satanás quisiera convertir su cuerpo en un ídolo. El pueblo de Israel había demostrado ser fácilmente seducido por la idolatría. Lo vimos con el becerro de oro, lo vimos con la serpiente de bronce. El enemigo, maestro de la manipulación espiritual, pudo haber querido usar el cuerpo de Moisés como un instrumento de culto pagano. Solo imaginemos lo que hubiera pasado si los israelitas hubieran conocido el lugar exacto de su tumba. ¿Cuánto habría tardado en surgir una veneración a sus restos? Por eso, el hecho de que Dios mismo enterrara a Moisés en un lugar secreto no fue casualidad, sino un acto de sabiduría y protección divina. También es posible que Satanás buscara acusarlo por sus pecados pasados. Él es llamado el acusador de nuestros hermanos, y en su intento de reclamar el cuerpo de Moisés, pudo estar llevando a cabo una de sus tácticas favoritas: acusar para descalificar. A pesar de su grandeza, Moisés no fue perfecto. Satanás pudo haber usado esos errores como base para argumentar que no merecía gloria ni redención. Pero ahí brilla la gracia de Dios. Él no ve a sus siervos por sus caídas, sino por su fe, su arrepentimiento y su obediencia. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que Satanás simplemente quisiera burlarse del plan de Dios. Desde su rebelión en el cielo, ha intentado socavar todo lo que glorifica a Dios. Reivindicar el cuerpo de Moisés podría haber sido su forma de declarar una victoria simbólica, un gesto de desafío, como si dijera: «He arrebatado algo valioso de tus manos». Pero en esa batalla no tuvo la última palabra.
Fue silenciado no por un grito de poder, sino por una frase sencilla y definitiva. El Señor te reprenda, más allá de la tensión celestial, de las estrategias ocultas de Satanás y del misterio que rodea la tumba de Moisés. Esta historia encierra verdades profundas que siguen resonando con fuerza en nuestro caminar espiritual hoy. La primera gran lección es una advertencia clara. El corazón humano tiende a desviarse con facilidad del verdadero objeto de adoración. El pueblo de Israel, aun habiendo visto milagros con sus propios ojos, cayó en la trampa de la idolatría una y otra vez. Un becerro de oro, una serpiente de bronce, y quién sabe, si hubieran conocido el lugar de la tumba de Moisés, quizá también su cuerpo habría sido convertido en objeto de culto. Este relato nos recuerda que incluso los más grandes líderes, los más santos profetas, no deben ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Nuestro enfoque, nuestra fe, nuestra adoración, deben estar dirigidas únicamente al Creador, nunca a sus instrumentos, por muy poderosos que hayan sido. La segunda lección tiene que ver con la gracia. Moisés, aunque cometió errores, fue honrado por Dios hasta en su muerte. No se le permitió entrar a la tierra prometida, pero sí recibió algo aún más sublime: una sepultura divina, una defensa celestial y una aparición gloriosa junto al Mesías en el monte de la Transfiguración. Esto nos habla de un Dios que no se queda en nuestros fracasos, sino que mira más allá, que no define a sus hijos por sus caídas, sino por su perseverancia, su fe y su arrepentimiento sincero. Si Dios defendió a Moisés, incluso después de su muerte, ¿cuánto más no defenderá hoy a los que lo aman y confían en su misericordia? La tercera lección nos muestra la manera correcta de resistir al enemigo. En esa escena poderosa de Judas 9, el arcángel Miguel no confió en su propia autoridad para enfrentarse a Satanás. No discutió ni gritó, simplemente dijo: «El Señor te reprenda». ¡Qué enseñanza tan poderosa! No necesitamos enfrentarnos solos al diablo. No necesitamos gritarle, desafiarlo o intentar vencerlo con nuestras fuerzas. Lo que necesitamos es acudir al poder de Dios, refugiarnos en su nombre, en su autoridad, en su palabra. Ahí está nuestra victoria. Y finalmente, esta historia nos recuerda que, aunque Satanás es astuto y persistente, Dios siempre tiene la última palabra. El enemigo puede tramar, acusar, tentar, pero no puede frustrar los planes de aquel que es sabio, justo y soberano. La sepultura secreta de Moisés, la protección de su cuerpo, la aparición gloriosa junto a Jesús, todo nos habla de un Dios que cuida cada detalle, incluso después de la muerte. Porque si Dios fue capaz de guardar a Moisés de las manos del enemigo, también guardará nuestra vida, nuestra alma y nuestro destino eterno. Nada ni nadie puede arrebatar lo que Dios ha sellado con su amor. La historia de Moisés no termina en una tumba oculta ni en una disputa celestial. Termina, o más bien continúa, como una declaración viva del carácter de Dios, de su sabiduría insondable, de su amor protector y de su propósito eterno que ninguna fuerza del mal puede detener. Moisés, aquel niño rescatado de las aguas del Nilo, aquel hombre que caminó entre milagros, que habló con Dios cara a cara, no fue olvidado, ni abandonado, ni condenado por sus errores. Fue guardado, fue defendido y fue honrado. La última palabra sobre su vida no fue su fallo junto a la roca, sino su aparición gloriosa junto al Mesías en el monte de la Transfiguración. Allí, delante de los ojos de los discípulos, Moisés resplandece, no como un hombre caído, sino como un testimonio viviente de la redención divina. Esto nos recuerda algo esencial. Nuestros errores no definen nuestro destino si estamos en las manos de Dios.
Lo que parece ser el final puede ser, en realidad, un nuevo comienzo. Dios no busca la perfección humana, sino corazones que le amen, que se levanten tras la caída y que confíen en su gracia. La historia de Moisés es también nuestra historia, de lucha, de fe, de tropiezos, pero también de restauración, de propósito y de gloria futura. Por otro lado, esta historia nos enseña que no estamos solos en la batalla espiritual. Hay fuerzas que no vemos, pero que se mueven hacia nuestro favor. Si Miguel luchó por el cuerpo de Moisés, ¿cuánto más no luchará el cielo por el alma de un hijo o hija de Dios? Hay un reino invisible, pero real, donde se libra cada día una guerra por nuestros corazones. Y aunque el enemigo sea persistente, Dios es fiel y pelea por nosotros. Y por último, este relato nos deja una pregunta abierta, una invitación. ¿A quién rendimos nuestra adoración? ¿A personas? ¿A recuerdos? ¿A símbolos? ¿O al Dios vivo? El verdadero culto no necesita imágenes ni restos sagrados, sino un corazón rendido y obediente. Que no pongamos nuestra esperanza en reliquias ni en monumentos, sino en aquel que venció a la muerte y reina por los siglos. Hoy, al mirar la vida de Moisés y el misterio que rodeó su muerte, recordamos que Dios está en control, incluso cuando no entendemos los detalles, que Él vela por los suyos hasta el final, y más allá del final. ¿Y tú, confías en ese Dios que lucha por ti en lo invisible, que perdona tus caídas, guarda tus caminos y te llama a mirar hacia la eternidad? Que la historia de Moisés te inspire a seguir adelante, con fe, con humildad y con la certeza de que el Dios que lo defendió también está contigo.